Buenas tardes, mis hermanos. A cada uno de ustedes, a nuestros visitantes, le damos la bienvenida. El agradecimiento porque han tomado la decisión de acompañarnos en esta tarde a escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias por aquellos hermanos que tienen a bien el tener ese deseo de invitar a amigos, familiares, en sus trabajos, en sus familias. Entonces es bueno, mis hermanos, y seguir el ejemplo, ver el ejemplo de aquellos hermanos que siempre están invitando personas aquí a la iglesia del Señor. Entonces les damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos, a aquellos que nos invitan, que nos acompañan, perdón. Siéntase en casa, bienvenidos sea cada uno de ustedes. Pues gracias a Dios, mis hermanos, una vez más estamos aquí reunidos. Gracias a Dios que pudimos estar en la mañana y nos permite una vez más estar hoy por la tarde para alimentarnos, mis hermanos, alimentarnos de la palabra, de ese alimento espiritual que es la palabra de nuestro Dios. Como siempre, por ahí les estamos mencionando, a lo mejor es muy repetitivo, pero es necesario, lo vemos necesario, mis hermanos, de poner por allí nuestros teléfonos en silencio. Y el propósito, ya lo sabemos, es reverencia a nuestro Dios, orden, y que todo sea para honra y gloria del Altísimo. Vamos a pedirle a nuestro hermano Benny, si por favor nos puede llevar en oración, palabras de oración a nuestro Dios, y de esta manera estamos iniciando. Adelante. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, en esta tarde por la vida y la salud que nos da, por permitirnos estar reunidos aquí en su nombre, Señor. Le pedimos que usted sea con nosotros, Padre, que vengamos con un corazón preparado para escuchar su mensaje. También le pedimos que bendiga al hermano que lo va a traer y a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos a poder entenderlo. También le pedimos que sea con los hermanos que vienen en camino, que los traiga con bien. A los que se queden en casa también cuídelos, Padre. Le pedimos que nos ayude a poder saber más de su palabra, que nos ayude a ser mejores cristianos, que nos ayude a llevar su palabra a aquellos que no lo han conocido o que se han retirado de su camino. A los que están enfermos, Señor, sea con ellos también. Por los que no pueden venir por causa de enfermedad o que no pueden caminar, también sea con ellos ahí donde están. Le agradecemos todo, Padre, y también sea con las maestras, con los que van a traer los cantos, que usted sea con cada uno de ellos. Ayúdenos a ser mejores, y todo se lo agradecemos y pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermano Benny, por la oración. Vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios. Vamos a cantarle, mis hermanos, con alegría, pero también con el entendimiento, sabiendo que hay un mensaje, mis hermanos, en las alabanzas. Adoramos a nuestro Dios, pero también a la vez hay un mensaje para cada uno de nosotros en su palabra. Vamos a iniciar con este número 70 de nuestros himnarios, cuando allá se pase lista. Número 70. Vamos a cantar. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa
caridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Amén, hermanos. Qué glorioso de ser, mis hermanos, el escuchar nuestro nombre y poder responder al llamado del Señor. Cantemos este himno número 71, Santo, Santo, Santo. Cantemos. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío glorias te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran con fervor, de alegría llenos y sus coronas de oro rinden al del trono
santo, santo, te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Amén, hermanos. Vamos a darle el tiempo a los niños, a nuestros niños, que por favor pasen a la clase con su maestro. Y los demás aquí nos quedamos. Adelante. Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno verles nuevamente. Gracias a Dios ver a René, a Karen, ver acá a Freddy y a su esposa, que Leslie, con nosotros también. Ver a Keila, sobrina de Luis, y al sobrino que es Troy. Muy bien. Acá de este lado, que Jennifer, Stephanie con su hijo. Qué bueno que están con nosotros nuevamente. Bien, si yo les hago esta pregunta, ¿qué me pueden responder? ¿De quién es el reino de los cielos? Vamos a tratar de darle fluidez a la predicación. Yo sé que quieren contestar, preguntar, y luego el hermano nos pregunta y luego ya no nos quiere. Vamos a tratar de darle fluido a la predicación. ¿Ok? ¿De quién es el reino de los cielos, hermanos? ¿De quién es el reino de los cielos? Pues diríamos que de Dios, ¿no? El reino de los cielos es de Dios, porque Él habita en los cielos, Él creó los cielos, Él es soberano, Él es el eterno, el todopoderoso. Dios es el reino de los cielos, ¿ok? O podríamos decir que el reino de los cielos es de Cristo, ¿verdad? El reino de los cielos es de Cristo. Hay un pasaje muy interesante en Colosenses capítulo 1, en el 15 y el 16 dice, hermanos, que Él es la imagen, hablando de Cristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, el reino de los cielos es de Cristo, es de Dios. Pero, hermana Valeria, nos encontramos con este pasaje en Mateo 5:3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo pensé que nada más un rico, un poderoso como Dios, como Cristo, Él era el reino, es de Él el reino de los cielos. Pero pobres, un pobre, a los pobres le pertenece el reino de los cielos, eso dijo Jesús. Bueno, hermano, yo no sé, puedo considerarme pobre, no sé si se puede considerar pobre. ¿Tendrá usted un reino? El de su casa, el de su comedor, el de su sillón ahí, este es el de papá, ese es, no se lo quita, su reino. Pero el reino de los cielos, hermano, dice Jesús que el reino de los cielos, dice ahí, que es de los pobres. Ahora nos encontramos este otro pasaje. Mateo 19:14 dice, pero Jesús dijo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, las mamás, los papás le traían a los hijos, a los niños, para que Jesús los tocara, para que Jesús los bendijese. Anda con Jesús, ve que te toque, que te bendiga, ¿verdad? Y yo creo que si hubiera tenido mis hijos, yo sí hubiera hecho, ándale, para que te dé la bendición, ¿verdad? Acostumbraba antes, no sé ahora, pero antes, ándale, mijo, vaya con su abuelo para que le dé su bendición, ¿verdad? Y ahí va el niño y le besaba la mano y ya le daba la bendición. Jesús lo buscaban los niños, hermanos. Y luego decían los apóstoles, no molesten al maestro, no, déjenlo en paz, está cansado. Y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos? ¿De Dios? ¿De Cristo? ¿De los pobres? ¿De los niños?
¿De los niños? ¿Cómo que de los niños es el reino de los cielos, Freddy? Interesante. El reino de los cielos, hermanos, le pertenece a los niños, dice Jesús. Ah, hermano, entonces por eso los niños no necesitan bautismo. Sí, por eso no necesitan bautismo, porque los niños son de Dios. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué bautizan a los niños? No, pues para quitarle los cuernitos. ¿Cuáles cuernitos, hermano? Para quitarle la colita del diablo. Así como si el diablo tuviera colita o el diablo tuviera cuerno. Pues para eso los bautizan, porque dice que si no los bautizan se van no sé dónde. No, hermano, esa es una idea inventada por los hombres, una doctrina humana. Porque el reino de los cielos le pertenece a los niños. Es más, en otro pasaje dice la Biblia que si tú quieres entrar a los cielos, te tienes que hacer como un niño. ¿En qué sentido? En el modo de pensar, no, sino en la inocencia, en cuanto al pecado, ¿verdad? Los niños no conocen el pecado, así nosotros debemos hacernos. Entonces el reino de los cielos es de los niños, ¿ok? Y en Mateo 5:10 nos encontramos que dice, bienaventurados los que padecen persecución, los que son perseguidos por causa de la justicia. Y dice ahí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ah, ¿de quién es el reino de los cielos? De los que son perseguidos, de los que van por ellos para llevarlos a la cárcel, para maltratarlos, para castigarlos. ¿Pero por qué? Porque hacen lo bueno, porque hacen la voluntad de Dios. Sufren persecución por causa de la justicia. Dice, todas esas personas que sufren persecución por causa de la justicia, dice, es el reino de los cielos. Entonces, Dios comparte su reino con los pobres, con los niños y con los que sufren persecución. ¿Entra usted ahí? ¿Entra usted ahí en ese grupo? Interesante. ¿Entraremos ahí? Bueno, déjeme abundar en un punto nada más. ¿De quién es el reino de los cielos? Si quiero concentrarme en el pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 3, en ese que ya citamos. ¿Qué dice Mateo 5:3? Esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, quiero ocuparme aquí, porque a lo mejor aquí entramos. Niños, pues ya no somos niños. Perseguidos por la justicia, pues no, aquí no nos persigue nadie por hacer lo bueno, sí. Como en el primer siglo que perseguían a los cristianos por adorar a Dios, a Cristo, por reunirse, ¿verdad? Todavía existen allá en Roma algunas ruinas, algunos lugares donde se le llaman las catacumbas, donde los cristianos se reunían allá en las cuevas de abajo porque eran perseguidos, eran llevados a la cárcel, eran llevados a la misma muerte, hermanos, con todo y familia. Pero creo que aquí podemos caber, hermanos. Espero que aquí quepamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dice usted, bueno, sí puedo caber porque no soy millonario, no tengo mucho dinero, gano el mínimo aquí en el valle de lágrimas, dice por ahí. A lo mejor que porque, vamos a ver, ¿será que sí, hermana? Vamos a ver. Mira, todos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son estos pobres? Miren, hay una palabra muy importante que se utiliza aquí, que es la palabra, ay, está muy pequeño, pero es la palabra, ¿cómo? Tochos. Bueno, hermanos, esa palabra yo creo que a nadie se le puede aplicar aquí literalmente, porque es una palabra que describe a una persona, hermano, literalmente, que no tiene dónde caer muerto. Una palabra que define a una persona pobre completamente. Conozco pobres que tienen tortillas duras en su casa y pueden comer.
Pero la palabra pobre aquí no, ni tortilla dura, hermano. Conozco pobres que tienen al menos un par de zapatos y unos dos mudas de ropa. Y ya, párele, no más. Conozco pobres que tienen una chocita ahí pequeña, pero tienen donde. Esta palabra pobre es una pobreza absoluta, completa. Hermanos, despertó y no sabe si va a comer ese día. Despertó y no sabe si va a sobrevivir ese día porque no tiene qué comer y dónde quedarse. De hecho, la palabra pobre se utiliza en este pasaje de Lucas 20:21. Es este pobre, hermanos. Es la palabra pobre aquí que se utiliza. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Es ese tipo de pobreza, hermanos. Porque conocemos diferentes tipos de pobres. Pero la palabra pobre aquí se refiere a una pobreza absoluta, completa. Como Lázaro, hermanos. Hermanos, dice que deseaba llenarse, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. O sea que ni siquiera se comía las migajas, hermano. Él quería comerse las migajas. Seguramente los perros que estaban por ahí le ganaban. Enfermo, debilitado, que ni podía quitarse de encima los perros, ¿verdad? Que venían, porque venían los perros y le lamían las llagas. Es una pobreza tremenda. Esa es la palabra pobre. Ahora, ¿quién cabe aquí? No, pues tampoco yo. Entonces, no entra. No, vamos a ver a qué se refiere. Vamos a ver a qué se refiere. Pobres. Porque cuando pensamos en pobres, pues yo conozco pobres que no son muy buenas personas. El pobre no es mejor persona por ser pobre. Porque a veces pensamos que los pobres, hablando materialmente, hermanos, hablando en necesidad material, no, pues son humildes, son sencillos, son buenas personas. No, hombre, hermano. Pobres tremendos, hermano. Aún en la pobreza, pero no, hombre, no te puedes ni acercar. Hablando de su persona. Y a ver, también hay ricos que por ser ricos no son malas personas. Son buenas personas. No. Entonces tampoco estamos descartando a los ricos, porque no, pues los ricos ya se quedaron fuera. No, en la Biblia habla de muchos ricos, hermanos, que sirvieron a Dios, que Dios usó. Entonces, no estamos hablando de una pobreza material, de una riqueza material. ¿De qué está hablando Dios aquí? Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿ok? Más bien, Luis, y todos los que te acompañan, aquí no se está refiriendo de una pobreza material, física, sino una pobreza espiritual. Ok, entonces descartamos el que yo no sea pobre o no sea tan pobre. No. Está hablando de una pobreza espiritual. Bueno, ¿y cuál es esa pobreza espiritual? Que yo en el espíritu esté pobre, esté en necesidad. Sí, eso es a lo que se refiere. Dice Proverbios 29:23. La soberbia del hombre lo abate, lo acaba, lo hace sufrir. Porque después, antes de la caída está la soberbia. Dice, pero al humilde, fíjese, pero al que es humilde de espíritu, sustenta la honra. Ok, no está hablando Dios de que porque tú eres rico materialmente tú no entras, o porque tú eres pobre materialmente sí entras. No, hermano, está hablando de una pobreza espiritual. Y entonces ahí podríamos caber, hermanos, ahí podría caber usted, yo, cualquiera de nosotros, si nosotros tenemos una pobreza espiritual. ¿Qué
interesante texto para que nos ayude a entender un poquito más qué significa ser pobre en espíritu, qué significa esa pobreza espiritual. Allá en el libro de Isaías, el profeta Isaías escribió estas palabras. Isaías 66, 1 y 2. Dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra donde yo pongo mis pies, dice, el estrado de mis pies. Y luego hace una pregunta: ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Como preguntándole al hombre, a ver, si yo, mi cielo, el trono es el cielo, están las estrellas, la luna, el sol, allá es mi trono. Y la tierra donde tú vives es donde yo pongo mis pies. Y hace una pregunta: ¿dónde está la casa que tú me puedes edificar? ¿Dónde está el lugar donde yo me voy a ir a descansar? A ver, ¿me puedes hacer una casa para que yo viva? ¿Le podemos hacer una casa a Dios? Siendo tan grande y tan inmenso Dios. Es lo que está haciendo para que el hombre razone. Dice el versículo 2: hombre, ¿dónde? Mi mano hizo todas estas cosas, las grandes montañas, los inmensos océanos. Hermano, Dios lo hizo todo. Dice, mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas así fueron. Pero fíjese, tengo subrayado ahí, dice Jehová, pero dice, voy a mirar, voy a observar a aquel que es pobre y que es humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese le voy a poner atención, a ese lo voy a mirar, a ese van a contemplar mis ojos. ¿A quién, Señor? Aquel que es humilde de espíritu, es decir, aquel que no es soberbio, aquel que no es altivo, aquel que no se cree que todas las puede y que por su propia soberbia no acepta ni consejo, no acepta ayuda, no acepta dirección, no acepta ni regaño, ¿verdad? Ay, ¿tú quién eres para que me vengas a decir lo que yo tengo que hacer? Ah, eso como lo he oído, ¿verdad? Eso es lo contrario, es altanería. Pero dice Dios, yo voy a mirar al que es pobre de espíritu y voy a mirar al que tiembla a mi palabra. Quiere decir que ser pobre de espíritu, hermanos, tiene mucha relación con aquel que tiembla ante la palabra de Dios. Cuando Dios habla, escucha, porque Dios está hablando. Y si Dios habla, le voy a hacer caso. Bueno, hermanos, dice Dios, a esos voy a mirar. O sea, tú me quieres hacer una casa, ni se te ocurre. ¿Me quieres hacer un lugar donde yo me vaya a descansar? Mira, es imposible. Mi trono es el cielo y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde me vas a edificar? Mira, mejor, ¿sabes qué? Sé humilde de espíritu. ¿Sabes qué? Mejor, cuando yo hable, ponme atención y haz caso. Y ya con eso, Dios se da por servir. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Esa pobreza absoluta y completa, como el ejemplo que poníamos de Lázaro. Aquel que reconoce que no tiene nada, que no es nada y no llegará lejos si no es por Dios, por su ayuda y por su misericordia, hermanos. Salmo 62, 9, porque a veces dice, ¿qué es el hombre? Por muchos logros que tenga, por mucho que pueda hacer para lograr obtener algo. Fíjese que dice el salmista, es interesante este pasaje. Dice, por cierto, dice, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Es interesante este pasaje, no sé si lo alcanza a ver. ¿Qué son los hombres? Los hombres son vanidad. ¿Y qué es vanidad? La palabra vanidad es traducida como humo, hermanos, como humo, como neblina. ¿Qué es el hombre? El hombre es como la neblina. Aparece por un poco de tiempo, pero luego desaparece.
La vanidad es algo que no vale. De hecho, la palabra vano vale, que de valor, hermanos. Que no vale. Fíjese, lo pongo en negritas. Si pesáramos al hombre, dice Dios. ¿Sí saben qué es una balanza, verdad? Una balanza es... Ya se le imaginaron. Una báscula. Una tipo báscula. Porque vamos a ponerle tanto de este lado y vamos a ponerle tanto de este lado. Y ahí la balanza se equilibra. Dice Dios, mira, si pongo aquí al hombre y acá le pongo nada, ¿a dónde se va a inclinar la balanza según ese texto? Hacia el hombre. No, nada todavía dice. Pesándolos a todos por igual, la nada será más que el propio hombre. Esto está tremendo, ¿no? Eso es el hombre, hermano. A ver, mira, hermano. Y veámoslo, hermano. Nosotros, por ejemplo, ¿ha visto las hormiguitas que andan ahí en el patio? Hay hormigotas grandes, esas coloradas, rojas, pero otras son hormiguitas negras, chiquititas. Usted las pisa, ni sintió que la pisó. Y todavía hay animalitos más pequeños que ni siente. Hermano, si Dios es inmensamente grande, ¿qué es el hombre delante de su presencia? Por eso dice eso, hermanos. Pero, ¿quién es el pobre de espíritu? Aquel que reconoce cuál es su lugar. Aquel que acepta y reconoce dónde está, hermanos. Y aquí está el punto número 1. ¿Quién es el pobre de espíritu? Porque dice, de ellos es el reino de los cielos. Y aquí vemos algo contradictorio. ¿Cómo que vienes a ser dueño de un reino si no eres nada? ¿Cómo vienes a ser reino del cielo? Ya ni de la tierra. Aquí hay reinos todavía, hermano. El reino de Francia, el reino de España, el reino de Inglaterra. Pero el reino de los cielos, ¿a quiénes? A los que son pobres de espíritu. ¿Pobres? Sí, aquellos que reconocen que no son nada, que reconocen todas sus limitaciones. De hecho, el punto número 1, ¿quién es el pobre espíritu? Aquellos que reconocen sus debilidades y sus limitaciones. Porque lo que tiende el hombre a hacer es creérsela que vale y que todas las puede y que sin él nada se puede. Es lo lógico, man, porque es inteligente, porque es capaz. Y ciertamente podemos hacer muchas cosas, hermano. Pero al final, ¿qué es realmente lo que podemos hacer y lo que podemos llevarnos cuando vayamos de aquí? Aquel grande deportista que los admiro, pero se va a llevar todos sus trofeos y medallas y sus millones de dólares algún día. No, mano, ahí se van a quedar. Algunas fotografías por ahí van a quedar y algunos van a acordarse de él. Pero hasta ahí, eso es todo. Y su dinero, si bien le va, su familia lo sabrá aprovechar. Y si no, se va a perder todo ese dinero entre todos aquellos que eran sus amigos. ¿Cuántas fortunas se han perdido de tanta gente rica en aquellos que de plano se consideraban sus amigos? No, nada. Entonces, aquel que es pobre de espíritu es aquel que reconoce su debilidad. El Salmo 91, fíjese lo que dice Dios acerca del hombre. Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Eso es Dios tratando con el hombre. Y dices, conviértanse hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como un día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Los arrebatas como torrente de aguas, son como sueño. El hombre es eso, hermanos, como un sueño, como un torrente de agua que pasa y dejó de ser, se fue. El hombre es como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, pero a la tarde, dice, es cortada, y cuando la cortan se seca. Esa es la vida del hombre, hermano. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro.
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Sí, hermanos, como un pensamiento, dice el texto. ¿Se acuerda cuando tenía 5 años, 10 años, 15 años? Bien decimos, pareciera que fue ayer, pero han pasado muchos años. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esa es la realidad de la vida del hombre, hermanos. Ahorita estamos aquí, mañana no. Y le estaba preguntando al hermano de su papá, ¿cómo se llamaba el papá, hermano David? Benito Chapa. ¿Cuántos años vivió el papá del hermano? 92 años. Un hombre grande, fuerte. Y cada vez que puede, él recuerda, ¿verdad? Mi papá decía esto, mi papá decía. Ahora yo veo al hermano Chapa y casi lo veo como mi papá. Generación pasa, generación viene. Ahorita estamos, si Dios quiere, al rato otra generación. ¿Y quién se va a acordar de Gustavo? ¿Quién se va a acordar de Valeria? Del hermano Fred. ¿Quién se va a acordar? Si acaso, pues los nietos, si es que se acuerdan, o los bisnietos. Pero yo ya no me acuerdo de mi abuelo, más o menos, y de mi bisabuelo, pues no. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Cuando el hombre reconoce su debilidad y le da lugar a Dios que debe darle, es diferente. Pero cuando el hombre se ensoberbece, se enorgullece, se enaltece, se cree más de lo que es, no aceptando consejo ni guía, creyendo que él las puede todas, hermano, lo único que está haciendo es querer algo cuando no es nada. Por eso el Señor dice, el reino de los cielos es de los que son pobres en espíritu, aquellos que reconocen, porque los que reconocen, que entienden que sus años acaban como un pensamiento, hermano, miren, se rinden ante Dios, nos rendimos ante Dios. Señor, ¿qué soy? Sí, me gané estos dolaritos esta semana. Sí, Señor, ya tengo esta empresa. Sí, pero ¿qué soy sin usted? ¿Qué soy sin usted? Tengo estos terrenitos, pero ¿qué soy sin usted? ¿Qué soy sin su guía? Y a veces el hombre, hermano, se pierde en eso y no busca a Dios y no le reconoce, porque se pierden entre su orgullo y su vanidad. Nos perdemos. Los días de nuestra edad son 70 años, dice Dios. ¿Quién anda cerca de los 70? Mi hermano ya tiene 72, 71. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si bien le va, dice el salmista, y en los más robustos son 80 años. ¿Cuánto nos queda, Luis? ¿Cuánto nos queda? Ya, menos, no le cuente, bueno. Con todo su fortaleza, dice. Llegas a esa edad, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahorita pensamos, hermanos, decimos, no, que yo viva muchos años, 80, 90. He visto hermanitos, hermanos, que ya tienen sus 80, 90 años. ¿Y saben qué dicen? Hermano, pídale a Dios que ya me lleve, porque ya no aguanto. Pues yo que quería 90, 80. Hermano, cuando llega una edad, ya lo que no quiere ya no es ni batallar. Es bien cansado. Entonces, por eso es necesario que reconozcamos nuestra debilidad y entendamos quiénes somos y a quién nos debemos, independientemente de lo que tengas o no tengas, lo que hayas logrado, reconoce tu debilidad. ¿Quién conoce el poder de tu ira?, dice el texto, y tu indignación según que debe ser temido. Enséñanos Dios. Aquí está la humildad de espíritu, aquí está la pobreza de espíritu. Enséñanos, Dios, de tal manera a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Esta es una oración de un corazón que es humilde de espíritu.
que le pide a Dios sabiduría para que los días que cuente de años en su vida, los cuente con sabiduría y con entendimiento. Eso es depender de Dios. Entonces, número 1, ¿quién es el pobre de espíritu? Aquel que reconoce su debilidad y su condición como criatura de Dios. Número 2, ¿quién es el pobre de espíritu? Aquel que reconoce su necesidad espiritual. Aquel que está necesitado espiritualmente. Y vamos a ver este pasaje. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es la necesidad más grande que el hombre puede tener espiritualmente? Mire, encontramos este pasaje en la Biblia. Lucas 5, 4 al 8. Jesús, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, Simón, echa vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía de peces, hermano. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La necesidad de Pedro, hermano, se ve manifestada aquí. Reconocía su condición. Yo, si hubiera estado ahí, hermano, yo hubiera estado bien admirado y bien contento, pero en lugar de que Pedro estuviera contento, estaba reconociendo su condición espiritual, hermanos. Decía: soy pecador, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconoció que lo que Jesús hizo no lo podía hacer cualquiera, solo aquel que era enviado de Dios. Él se sentía indigno de estar ahí, hermanos. Es algo interesante y tiene que ver con lo que dice también Lucas 18:13. ¿Qué dice Lucas 18:13? Estando un publicano y estando un fariseo orando en el templo, hermanos. Ahí usted puede ver la diferencia entre pobre de espíritu y soberbio, lo contrario. ¿Qué dijo el publicano, hermanos? El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Al final del texto de este pasaje dice: ¿Quién descendió justificado a su casa? ¿El fariseo, que decía que no cometía pecado, que decía que cumplía toda la ley? ¿O aquel que ni siquiera podía levantar su rostro al cielo porque se sentía indigno por pecador? Dice la Biblia que el publicano fue el que descendió justificado a su casa. Entonces, aquí está la necesidad, hermanos. ¿Cuál es la necesidad que tengo yo? Es que yo he pecado y el pecado me aparta de Dios, separa de Dios. Entonces yo necesito venir a Él pidiendo ayuda y pidiendo misericordia. De hecho, de eso se trata el Evangelio, de predicar el Evangelio para que la gente se arrepienta. Cuando la gente no se arrepiente es porque no reconoce su necesidad, no acepta su condición y entonces dice: yo aquí estoy bien, es mi vida. El Señor quiere que entendamos que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que Él tiene todo para salvarnos, Él tiene todo para perdonarnos. Pero ¿quién lo va a hacer? Aquel que reconoce su necesidad espiritual, como Pedro, como el publicano, como Luis en la mañana que pasaba, como nosotros el día que venimos a la obediencia. Oye, vengo para ser bautizado para el perdón de mis pecados porque estoy aceptando el ofrecimiento que Dios me da. Eso es, hermanos, ser pobre en espíritu, porque reconoces tu necesidad. Tu soberbia es hecha a un lado y reconoces y aceptas tu pecado y vienes arrepentido o arrepentida delante de Dios para que Dios te conceda el perdón. Eso es, hermanos. Número 3 y último. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que tienen el deseo siempre de depender completamente de Dios. Reconocer que dependemos completamente de Dios y no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades, no de lo que nosotros podemos hacer, sino que yo dependo de Dios. Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Cuando entiendo que yo no valgo nada, pero cuando vengo a Cristo y soy uno con Cristo, tengo valor, tengo un lugar especial, no porque me lo merezca, sino porque el Señor me ha dado ese lugar. ¿Sí? Nos sentimos contentos, nos sentimos orgullosos de ser amigos de Cristo, de ser seguidores de Cristo, hermanos. Es como en la secundaria o en la primaria, no sé, nos sentíamos solos, pero cuando íbamos y nos juntábamos con aquel que sacaba 10 y dice, no, pues él es mi amigo, y ya nos sentíamos un poquito más, pero pues antes nadie nos pelaba, o no sé si era usted el del 10 y que todos venían a con usted, no lo sé, pero algo que entendemos que en la vida espiritual, hermanos, una persona no puede llegar lejos si no es a través de Cristo. Jesús lo dijo, el que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Mira este texto interesante, Proverbios 19, 21. La gente tiene muchas ideas, muchos planes, muchos objetivos, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Es una versión más actualizada, pero es lo que está diciendo. ¿Quién tiene la última palabra a los planes nuestros? ¿Usted porque tiene el dinero, tiene la fuerza, la capacidad, la inteligencia? No, dice el texto. La gente podrá tener muchas ideas, muchos planes, muchos objetivos, pero solo se hará realidad lo que Dios diga. Cuando entendemos eso, hermanos, no vamos a estar batallando tanto. Todos se lo dejamos a Dios. Yo hago lo que me toca a mí, hago mis planes. Oro a Dios, se lo pongo en sus manos. Si se da, qué bueno. Y si no se da, vamos a seguir trabajando, pero no ando en el desánimo, no ando rindiéndome, no ando soltando la toalla, sino sigo adelante confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Isaías 40, 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Qué bonito es que tengamos de Dios esto. ¿Estás cansado? ¿Estás débil? ¿Estás buscando ayuda? Mire, Él es el que da las fuerzas y multiplica al que no tiene ningunas. ¿Ok? O como decía el salmista David, que escribió este salmo, el rey David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Esto era lo que pensaba David de Dios. Y David llegó muy lejos confiando en Dios. Esto es ser pobre en espíritu, hermano. Reconocer que dependemos en todo de Dios, en todo. Yo aquí parado, hermano, yo no soy nada sin Dios. ¿Yo qué es lo que predico? La palabra de Dios. No es mi palabra, es palabra de Dios. Lo que yo tengo, lo que he obtenido, lo que usted ha obtenido es por Dios, hermano, por su misericordia. Poco, mucho, dele gracias a Dios, porque por Él tenemos todo. Cada bocado, ropa, techo, todo ha sido de Dios. Jehová es mi pastor, decía David. Entonces, hermanos, con esto traemos un pensamiento de Dios con respecto a de quién es el reino de los cielos. Pues yo no sufro por causa de la justicia, porque pues nadie me persigue por hacerlo bueno. Vivo en un país donde yo puedo dedicar a alabar y glorificar a Dios sin ningún problema. Gloria a Dios por ello. Qué bueno que no estoy aquí sufriendo. Entonces, por ese lado, pues no batallo tanto. El reino de los cielos es de los niños. Pues yo ya dejé de ser niño, ¿no? Pero puedo caber aquí. Puede ser para mí el reino de los cielos, sí. Porque dijo el Señor, los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es
el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre de espíritu? Lo vimos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yo puedo caber aquí, cualquiera de ustedes puede caber aquí. ¿Quién es? Número 1, aquel que reconoce su debilidad y sus limitaciones, y por eso busca a Dios, y por eso se humilla ante Dios, por eso busca a Dios, por eso escucha el consejo de Dios, porque reconoce que sin Él nada puede hacer. ¿De quién es el reino de Dios? Aquel que reconoce su vacío, su pobreza lejos de Dios, que sabe que nada en este mundo puede llenar lo que a Dios le pertenece, ese espacio. Podrá tener materialmente muchas cosas o amigos en cantidad, pero sabe que no hay nada que pueda llenar ese vacío que solo puede llenar Dios. ¿Quién es el pobre de espíritu? Aquel que reconoce que depende hoy y mañana y siempre dependerá de Dios. ¿Es usted esta persona? ¿Reconoce su debilidad? ¿Reconoce su necesidad? Y reconoce que depende de Dios, entonces va camino a ser parte del reino de los cielos. Es una gran bendición, hermano, que el Señor me diga, de ellos es el reino de los cielos. Yo no tengo nada aquí en la tierra, hermano, o podré tener algo, pero el que el Señor me dé lugar de tener algo en los cielos es maravilloso. ¿Qué necesito? Tener este apellido, tener ciertas propiedades, tener tanto dinero en el banco. No, lo que necesitas es entender que sin Cristo no soy nada, que tengo un vacío que solamente por Dios y su palabra es llenado, y que yo necesito tomar su mano y que Él me lleve siempre por donde Él quiere que yo vaya. Así que considérelo. Ojalá esta predicación, esta enseñanza cambie su perspectiva de ver las cosas y nos enfoquemos en lo que realmente importa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Termino con este pasaje, Santiago 4:6. Dios da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ojalá tengamos el espíritu correcto, hermanos, para venir ante la presencia del Señor, y Él nos dé gracia en lugar de que esté contra nosotros por nuestra soberbia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar de pie para cantar un himno de invitación. Te multiplico. Vamos a cantar, mis hermanos. El Señor hace la invitación con voz benigna. Cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Convida a Jesús con compasión, mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, ven
siempre aguardando, contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas del mísero y cae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, vos bendecida, benigna, convídate hoy. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento y le damos el tiempo a la mesa del Señor. Adelante. Dios les bendiga, hermanos, esta tarde. Primeramente, pues le damos las gracias por su presencia a la Iglesia de Cristo. Sean todos bienvenidos. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Y también a nuestros visitantes y amigos que nos acompañan, los sobrinos del hermano Luis, nuestra hermana Stephanie. ¿Cómo le decimos a nuestros visitantes? Bienvenidos. Bienvenidos sean. Los esperamos en el próximo servicio, que es el miércoles a las 7 de la noche. Bueno, mis hermanos, vamos a finalizar. Estamos finalizando, gracias a Dios por su palabra que se ha predicado. Vayamos a casa, mis hermanos, a meditar. Meditemos, mis hermanos. Hace algunos 2 meses atrás, en la reunión de varones, nuestro hermano Humberto nos daba una clase sobre la palabra de Dios, cómo es que, y hacía la pregunta: ¿quiénes estudiamos? ¿Quiénes leemos? Y creo que ahí estábamos todos leíamos. Luego, ¿quiénes estudiábamos? Y como que se fue reduciendo el grupo. Pero luego llegó a la parte: ¿cuántos de todos aquellos que leemos realmente meditamos en la palabra de Dios? Hermanos, son muchas clases al año, mis hermanos, muchas clases, demasiada clase, palabra de Dios. Pero realmente, mis hermanos, necesitamos ir a casa y meditar en ella, meditar en la palabra de Dios para nuestro crecimiento espiritual, mis hermanos. Vayamos a casa a meditar en ella, que Dios nos guíe, y vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar una estrofa de este himno, Oh Cristo mío, y después le vamos a pedir a nuestro hermano Miguel Olivares, si por favor nos dirige, nos despide más bien en una oración. Número 105, Oh Cristo mío. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Amén, hermanos. Adelante, hermano. Inclinemos nuestro rostro, hermano, señal de reverencia a nuestro Padre que está aquí y en todo lugar. Dice la palabra de Dios de Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Con este versículo, Señor, te damos las gracias por todos los actos de adoración que se te han ofrendado en esta tarde, Señor. También, Señor, te damos las gracias porque nos has venido a salvar, Señor, a todo aquel que es obediente y busca de ti, Señor, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites
estar adorándote, Señor. Padre Celestial, alabándote, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de ahora has sido bueno con nosotros, Señor. Padre Celestial, te pedimos que este estudio que nos ha traído nuestro hermano García, Señor, lo pongamos en práctica, no solamente hoy, sino todos los días, Señor, para el crecimiento de nuestras vidas, Señor, nuestro crecimiento espiritual. Dice tu palabra que la fe viene por el oír, Señor, y el oír es tu palabra, Señor. Qué mejor lugar que es en este edificio, Señor, donde se habla la verdad, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor, hasta el último día, Señor. Seguir agarrado de tu mano, Señor. Danos seguridad, confianza, Señor, en ti. Ayúdanos a estar agarrados de tu mano para toda tribulación, toda prueba que tengamos y que viene en camino, Señor, sabiendo que contigo seremos más que vencedores en ti, amado Cristo Jesús. Te pido bendigas a nuestros hermanos, Señor, Padre Celestial, que vayan con bien en casa para que se gocen con lo que han escuchado, Señor, al igual que yo, Señor. Pido por esta congregación, Señor, que siga creciendo, Señor, y que nuestros líderes, Señor, sigan dando sabiduría, Señor, para todos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que estamos en el lugar correcto, Señor, al cual, Señor, se predica tu palabra, Señor. Te pido por todos nuestros hermanos que están aquí presentes, de los que no pudieron venir, te pido bendiciones para cada uno de ellos, Señor. Te damos la gloria y la honra a través de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.